Buenas noches, bienvenidos a este canal. La noche de hoy vamos a hablar del cómic El Hombre Máquina. El Hombre Máquina. Es el episodio de Charlando Comics número 4, dedicado a este personaje que para mí era desconocido. No lo conocía, no sabía de su existencia. Yo me he venido dando cuenta que estos señores de Marvel Comics, Stan Lee sobre todo, era muy oportunista. Stan Lee era muy oportunista y no desaprovechaba la oportunidad para crear personajes que tuvieran, digamos, un fondo, un trasfondo que pudiera ser aprovechado por su popularidad. Por su popularidad. Por ejemplo, los androides. Los androides en los 70s, seguramente antes, desde Metrópolis, desde la película Metrópolis de alemana, desde esta serie de Perdidos en el Espacio, Star Trek, personaje de Data o Data es un personaje de la serie de ciencia ficción Star Trek, la nueva generación. Es un androide diseñado por el doctor Noonan Sun en el planeta Omicron, siendo un miembro de la flota estelar y el tercero al mando de la tripulación Enterprise. Con el cargo de teniente comandante, el personaje fue interpretado en la serie por un actor, Brent Spiner. Brent J. Spiner. Bueno, no dicen fechas, a ver, fechas en que este personaje apareció. Yo recuerdo que este personaje yo lo pude haber visto hasta en los 80s. Así que tiene que ser un personaje muy viejo. A ver, Star Trek la nueva generación, a ver si aquí hay una fecha para ver. Star Trek The Next Generation. Star Trek la nueva generación en España o Viaja a las Estrellas, la nueva generación en Hispanoamérica. Es una serie de ciencia ficción estadounidense dentro del universo de Star Trek situada en el siglo. Bueno, es un siglo. Esto fue estrenado el 28 de septiembre de 1987, dice aquí. Sí, es una serie de los 80s. Pero evidentemente el hombre máquina fue primero. El hombre máquina fue primero que Data o que Data. Así que, en otras cosas, este personaje es muy terrestre, muy terrícola. No es un personaje de los estelares, de los estelares no, de los galácticos. O de los... No es un personaje de los que viajen por el universo, como Silver Surfer o como Guardianes de la Galaxia, Nova. Este es un personaje terrestre, hecho por mentes humanas, por inteligencia humana, por ingenieros humanos, creado imagen y semejanza de un ser humano. O sea, no es un personaje hecho por como este de Data, que es un personaje hecho por extraterrestres. No, este hombre máquina es un personaje es terrestre, es un robot, es un robot creado a imagen y semejanza del ser humano, con poderes robóticos, resistencia, la resistencia que tendría un robot que si se avería se puede reparar, es decir, el robot puede ser desmantelado y puede demorar 30, 40 años desmantelado, como ocurre aquí en esta historia de El hombre máquina regreso a la vida. Lo desmantelan, su enemiga lo desmantela
en los 80s y en el año 2020 lo vuelven a, es decir, 40 años después lo encuentran, como pasó en Alita Battle Angel. Lo encuentran unos, quién sabe cuál, seguramente, yo creo que esta historia fue primero que Alita Battle Angel, el manga. Lo encuentran unos saqueadores en un basurero y bueno, se dan cuenta que encontraron un tesoro básicamente y lo arman y resulta de que era el hombre máquina y que estaba su mente, su memoria estaba activa, o sea, recuerda muchos de los aspectos de quién era él, pero otros no los recuerda, otros no. Unos sí, otros no. Pero lo que les decía en un principio era que eh, es Odisea 2001 una de las películas que primero coloca en los 70s. Creo que coloca la pregunta de si los robots son buenos o son malos. De si podemos ser destruidos por nuestras propias creaciones, por un robot. O si un robot está hecho para cuidarnos, cómo reaccionaría ante determinadas situaciones ilógicas que el ser humano presenta en su comportamiento. O si el robot está hecho para cuidarse a sí mismo, por ejemplo. Entonces, que como pasa en Odisea 2001, ¿qué pasa? Y para cuidar la nave, ¿qué pasa si los tripulantes de la nave, los astronautas, deciden desconectar el robot? Y el robot dice, bueno, en su lógica, dice, yo no voy a permitir que estos me vayan a desconectar porque la nave después no va a cumplir su misión. Y a mí me crearon para cuidar la nave así que voy a matar a estos humanos y les quita el oxígeno. Les corta el oxígeno para que los humanos mueran, o sea, pero no es porque el robot sea un asesino, porque los robots no tienen... A un robot no se le puede juzgar como un ser humano. Ese es el tema. Es el tema, el robot no es un ser humano, no se le puede juzgar su intencionalidad como la de un ser humano. No tiene moral, no sabe lo que es el bien y lo que es el mal, solamente tiene una programación que fue la que le hizo su ingeniero. Y esta programación puede fallar. Entonces, al fallar la programación de un robot, entonces pueden suceder situaciones trágicas como las que se vieron en Odisea 2001. O lo que se vería posteriormente en Aliens de James Cameron, o lo que se vería en Terminator de James Cameron. James Cameron es otro de los pioneros en retratar al robot a la inteligencia artificial como una creación altamente riesgosa para el futuro de la humanidad, considerando las armas con las que ya cuenta el hombre, como la bomba atómica, la bomba de hidrógeno, la posibilidad de crear pequeños soles que calcinen una ciudad completa, un continente completo. No sabemos hasta dónde, qué tan poderosos se han hecho las armas en este siglo XXI, en este año 2023. No sabemos qué tanta devastación pueda causar un arma de destrucción masiva. No lo sabemos, o sea, solamente tenemos estimaciones. El tema es que los robots
son una incógnita, o sea, son una incógnita, y ese es el tema del cómic, son buenos, son malos, y siempre se mira hacia el futuro. Aquí es el futuro año 2020, casualmente, esto fue escrito en 1984. El futuro año 2020 ya pasó, ya pasó, ya nosotros estamos en el 2023 y no tenemos este tipo de futuro, no tenemos estos robots. Pero sí empezamos a tener ya una inteligencia artificial sólida, que quizás de aquí a 20, 30, 40, 50 años, 60 años, termine en un robot parecido al hombre máquina. Quizás en 100 años, pues para no dar una estimación demasiado optimista, pero quizás en poco tiempo en un futuro se podrá ver un ser así como el hombre máquina, un robot más humano que el ser humano, un robot más bueno, más inocente, o más inocente en el sentido no de la ingenuidad, sino inocente en el sentido de la bondad. Un robot bueno, un robot que haga el bien, que sea moralmente más humano que un humano, que pueda cuidar más que pueda cuidar más al ser humano que el propio ser humano. Y ese es el tema del hombre máquina. Es un androide, es hecho a imagen y semejanza del hombre. O sea, no es como una lavadora o una nevera. No es un robo esclavo, por así decirlo, porque también el ser humano ha entendido a la robótica como crear seres que hagan las tareas que nosotros hacemos. O sea, no, lavar la ropa, no puedo decir cocinar, porque yo no sé si ustedes se atreverían a comer una comida que cree un robot. Podría poner una cantidad, como pasa en Futurama, podría poner una cantidad de veneno más alta o una cantidad de sal, o una cantidad de algún químico más alta de lo que tolera el ser humano, y podría terminar intoxicando a la persona que se atreva a comer una comida hecha por un robot, como pasa en Futurama, repito, con Bender. Pero los robots sí, el hombre lo piensa en función a sacarle dinero y a sacarle réditos, pero a convertirlo en una especie de esclavo que haga las tareas que nosotros no hacemos, que nosotros no queremos hacer. Por ejemplo, que lave la ropa, que lave los pisos, que lave los baños, que entregue el correo, que entregue por ejemplo, la comida sí la puede entregar, eso sí lo puede hacer. En los hospitales. Que nos lleve, por ejemplo, ya está el GPS, los autos no necesitan un robot como tal físicamente, un chofer robot no es necesario, el robot mismo puede guiarse por el GPS, y con una computadora pequeña el robot puede manejar un automóvil, un taxi, y puede llevarte a tu destino. No es necesario, como pasaba en El Vengador del Futuro, en esta película de Schwarzenegger, donde había como una especie de robot de taxista. Eso no es necesario, pero se puede hacer, por supuesto, para que una persona se sienta más cómoda. Para que una persona se sienta más cómoda en un viaje, en autopista. Entonces es más cómodo tener a un robot ahí, androide, que parezca un humano, que te lleve y que tú puedas tener una conversación con ese robot. Es más cómodo que vaya el carro solo moviéndose. O sea, da más miedo.
Sobre todo si uno está en la noche. En la noche daría mucho más miedo que el auto vaya solo. Entonces sí puede ser que se creen robots también humanoides para que funcionen como taxistas o como... Es decir, el hombre ve al robot de una manera utilitarista para que funcione para que haga las tareas que nosotros no queremos hacer. O sea, entonces es como que el futuro nos plantea una serie de situaciones caóticas para muchos trabajos como el taxista, por ejemplo, el taxista, que puede tender a desaparecer en un futuro, en una sociedad distópica futura donde no haya necesidad de taxistas, porque las computadoras van a llevar el automóvil a donde tú necesitas ir. Eh, lo que parece imposible de reemplazar es al chef. El chef parece... En estas películas de Prometeo se veía una especie de computadora que reemplazaba una máquina, que era una máquina que reemplazaba a un doctor. La máquina podía hacer cirugías con unas la doctora Shore, según recuerdo, se metían en la máquina este aparato, esta computadora es decir, le decía a la computadora qué es lo que ella necesitaba. Y la computadora le evaluaba y le decía, te puedo hacer esto, te puedo hacer esto otro. Y le hizo la cesárea, le cosió los puntos, le cerró la herida, o sea, le sacó la criatura que tenía dentro. O sea, en un futuro una computadora podría llegar a hacer ese tipo de cirugías, pero tendría que ser asistida por un ser humano. Es decir, es muy difícil que la medicina, que un médico sea reemplazado por una máquina, por una computadora o por un androide robot. Pero esta película de Prometeo lo sugiere, por ejemplo. Entonces, si eso fuese así, entonces todos los trabajos están en riesgo y en peligro de ser reemplazados por un robot. Porque si la medicina hasta la medicina es posible de que una computadora reemplace a un humano, entonces cualquier trabajo está en peligro. Cualquier trabajo está en peligro. Estuve leyendo la noticia hace poco de que un programa de computación pasó el examen en los Estados Unidos, no sé en dónde, si fue en Nueva York. En Nueva York pasó una computadora el examen de derecho. Y no sé si es otra noticia o es la misma noticia y que utilizaron es una inteligencia, esa misma inteligencia artificial para en un caso en los Estados Unidos, en un tema legal allá en una corte. Entonces utilizaron una inteligencia artificial por primera vez para reemplazar a un abogado. Entonces no sé si el abogado también vaya a terminar siendo reemplazado por un robot. Es que es un tema bastante peligroso porque cómo va a saber un robot en qué momento, hasta dónde puede mentir, hasta dónde puede decir la verdad. Se supone que los abogados todos dicen la verdad, pero todos sabemos de que eso no es cierto. Los abogados mienten para... A veces ellos mismos ni saben que están mintiendo, o sea, a veces están simplemente siguiendo las instrucciones que le da el cliente. El cliente le dice, yo me voy a declarar inocente. En realidad, y el abogado le dice, bueno, no hay pruebas, no creo que la fiscalía, lo que he visto, la fiscalía no tiene pruebas suficientes para que a ti te condenen, así que yo como abogado lo que voy a hacer es generar la duda en el juez y en el jurado. Y con base a tus buenos antecedentes, a tu excelente comportamiento, entonces vamos a sembrar la duda y ante la duda te van a declarar inocente. No van a haber pruebas suficientes para poderte declarar culpable, porque sabemos que en el derecho los indicios
Los indicios no son pruebas, los indicios son indicios. Se necesitan pruebas contundentes para qué. Una buena cadena de indicios para que cree una prueba contundente, al menos para que una persona termine condenada por un delito. O sea, porque si no, tiene que ser inocente, tiene que salir absuelta. Como entonces me he desviado bastante de la conversación sobre el hombre máquina. Me he desviado bastante, la verdad. Acquitted. Acquitted. Acquitted es absuelto. Not guilty, creo que dicen ellos. Absuelto. Acquitted. Acquitted, sí, acquitted. El tema es que yo este cómic lo recomiendo, o sea, me gustó mucho. No pensé que me fuera a gustar este cómic. Aunque cuando yo lo vi dije, esto tengo que leerlo, o sea, esto no puedo dejarlo pasar, no puedo guardarlo ni dejarlo para un futuro, no, esto tengo que leerlo ya porque me interesa, pero no sé si me va a gustar, no sé. Porque uno tiene la idea de que Marvel, uno sabe más o menos cuál es el estilo de escritura de Marvel, o sea. Pero como les he dicho antes, Marvel me ha sorprendido sobre todo con personajes como Ant-Man, porque ha logrado crear unas historias muy interesantes y mucho más adultas de lo que yo esperaba y de lo que yo pensaba por el tema del cine, del universo cinematográfico, cuando relatan a Ant-Man como un personaje supremamente chistoso y como un bufón, como un bufón, como una persona cuyo único valor es que se burlen de él, o que no aprecien sus habilidades, su inteligencia, su capacidad, porque es un científico de los más inteligentes, y resulta de que Marvel en los cómics es precisamente un científico de las más altas capacidades, y es un tipo muy inteligente y es un tipo muy perturbado. Y a pesar de que parezca ridículo el tema del Ant-Man, de una persona que se reduce al tamaño de una hormiga y que controla las hormigas, y eso parece ridículo, y seguramente por eso es que en el cine lo tratan como una forma muy ridícula, pero en el cómic no es así. En el cómic es un personaje muy serio, muy respetado, al menos respetado, o sea, por uno, cuando uno lee el cómic, uno respeta a Ant-Man, uno siente que el personaje tiene la profundidad, y eso no se percibe tanto en las películas. En las películas uno siente de que el personaje es una burla, es un hazmerreír, es un payaso. Pero en el cómic no es así. En el cómic se siente que es un personaje dramático, o sea, eso, que hay mucho drama, que hay mucha tragedia alrededor de Ant-Man. Entonces uno siempre duda, o sea, cuando uno ve un personaje que uno no conoce, como este hombre máquina, Machine Man, pero este hombre máquina realmente es muy recomendable este cómic, es muy bueno, se siente sobre todo el hombre máquina regreso a la vida, se siente muy cyberpunk. O sea, es como regresar a los 80s, porque el cómic es de los 80s, y ver cómo ellos veían el año 2020, porque el cómic se sitúa en el año 2020. Es decir, se sitúa casi unos 40 años en el futuro. Y obviamente están los carros voladores. Lo que uno ve en Blade Runner, en Star Wars, ese futuro que se vislumbraba en los 80s sobre lo que iba a ser el año 2020, el siglo XXI, con carros voladores, edificios, robots por todas partes, como una especie de estado fascista también. Eso del estado fascista es algo que hay que tener mucho cuidado, porque eso se siente que, que el robot puede ser una herramienta para crear un estado fascista.
o que el mismo robot, si se toma el poder, puede crear un estado fascista o crearía un estado fascista de una dureza jamás antes concebida. O sea, tiene un estado fascista de un real puño de hierro, donde no haya ni siquiera justicia de ninguna especie, porque un robot no puede considerar al humano de una manera más allá de la lógica. O sea, el robot solamente puede considerar al humano como creador, pero al mismo tiempo como muy inestable, como un ser muy inestable y peligroso, no solamente para el sí mismo, sino para la misma su creación, el robot, el androide, por ejemplo. Entonces, lo más probable es que en un futuro se cree un estado fascista alrededor de las máquinas, como muestra Terminator, como muestra... Pero este no es una historia de ese tipo. O sea, la historia del hombre máquina es más una historia de mucho corazón, de mostrar demostrar cómo el ser humano es malvado, cómo el ser humano discrimina, cómo el ser humano ataca, cómo el ser humano maltrata a aquello que no entiende, a aquello que es diferente a él, a incluso sus propios semejantes, porque el hombre máquina es muy parecido al ser humano. El ser humano es víctima de sus sentimientos, y de sus defectos, de su falta de paciencia, el ser humano expresa de sus sentimientos tanto positivos como negativos. Y a pesar de que pueda amar, el ser humano puede amar, también puede odiar a muerte, también puede dañar, así como puede crear, también puede dañar, así como puede crear, también puede destruir. Y son los dos grandes extremos que tiene el ser humano que quizás se muestran en este cómic de una manera bien interesante. Este cómic futurista, pero que es de los 80s. O sea, uno ve este cómic de la época de antes que Akira, por ejemplo, antes que todas Ghost in the Shell, todas esas obras cyberpunk japonesas. Y uno dice, en Estados Unidos este cómic fracasó. Esta historia fue cancelada varias veces. Esta fue una miniserie. El hombre máquina regresó a la vida. Es una miniserie que de 4 números apenas, que está acá completa en este cómic. En esta tapadura. Hardcover se llama. Hardcover. El tapadura este. Y es como que en Estados Unidos esas historias de cyberpunk, de robots y esas cosas, como que todavía no estaban en su tope de popularidad, aunque teníamos a Star Wars. En Star Wars se ven androides, se ve R2-D2, C-3PO, se ven androides y como en Star Trek se veía Data. En Terminator, en Odisea 2001 se vio al robot ese asesino. Entonces esta historia surgió, me imagino que dice según le estuve leyendo aquí mismo, esta historia nació como por la necesidad de Marvel de continuar la historia de Odisea 2001, como que los de Odisea 2001 les encargaron crear unas historias que se basaran en la película, que se basaran libremente en la película, y eso le tocó a este señor, a Jack Kirby. Jack Kirby fue el que se encargó de ese tema y creó al hombre máquina. Pero esta es una historia que no es espacial, que no es del espacio. Esta es una historia que es una historia que es de la Tierra, es una historia terrestre, terrícola, es nuestra, no es como Guardianes de la Galaxia, no es como el Silver Surfer, Nova, o incluso estas historias de los X-Men que son cósmicas. Lilandra, el Gladiadores que se llama. Lilandra
esas historias de cósmicas, no, o sea, este es una historia muy terrestre, muy terrícola, muy del ser humano, como un Blade Runner, como un Terminator, como un Aliens, o sea, mostrar todas esas cosas del cyberpunk que tanto nos gusta y que tanto nos interesa, o sea, y como les decía, es increíble que en Estados Unidos no haya triunfado este cómic, porque como les digo, este es un personaje que yo ni conocía, o sea, lo conocí porque compré este libro y este personaje venía dentro de la colección que estoy comprando. Y yo la estoy comprando completa, porque yo les digo, si la estuviera comprando por partes, no hubiera, o tal vez sí, porque me interesa el cyberpunk, pero la mayoría no hubiera comprado este libro porque es un personaje desconocido y es un personaje que pareciera de que no tiene cabida en el universo del cine o de las series por su fracaso en ventas en el cómic. Sin embargo, aquí está y es espectacular esa historia de este personaje. Entonces, lo que tengo que decir es que este cómic lo recomiendo, lo cómprenlo, no lo dejen pasar. Es un personaje interesante, lo puedo ver como una película al estilo Blade Runner. Me gustaría seguir conociendo a este personaje, me gustaría seguir viéndolo seguir viéndolo en me gustaría seguir viendo a este personaje en cómics y en el cine, porque acá aparece un Iron Man malvado, por ejemplo, me recordó un poco a... Es decir, no todas esas historias donde sale un Superman malvado, donde sale un... Sobre todo un Superman malvado son historias que se las tengamos que atribuir a, a este que hizo 300, Frank Miller, ¿no? Es decir, esta historia es de antes de Frank Miller, o sea, y hay un Iron Man malvado, o sea, ese concepto del Iron Man y mata, y ese es un spoiler, pues el hombre máquina mata a ese Iron Man malvado al final. Y eso, uno ve que no es solo Stan Lee, los 80 no es solo Stan Lee, Alan Moore, Neil Gaiman, sino que hay otros escritores interesantes de los 80, como por ejemplo, esta es una miniserie, cuando uno hace una miniserie, uno siente que uno tiene libertad. Yo me imagino que le dieron total libertad a este escritor para que, imagínense, metieron a un Iron Man malvado del futuro, un Iron Man 2020. Iron Man 2020, que es un Iron Man malvado y que se enfrenta al hombre máquina y el hombre máquina lo derrota y lo mata al final. Es como un familiar de Tony Stark. Tony Stark murió en un accidente, entonces este señor, un familiar de él, toma la armadura y se convierte en malvado y persigue al hombre máquina. Es como, o sea, pero no, es un tema también de la empresa privada que hace los robots, que hace la tecnología. La empresa privada hace los robots, hace la tecnología de androides y de robots, máquinas y software, hardware. Estas empresas privadas son las que en el futuro van a tener el poder, o sea, lo dice este cómic y eso lo sabemos nosotros. Y en el momento los hombres más millonarios del mundo y más poderosos del mundo son los que son los dueños de las empresas de software, de hardware, de electrónica, de redes sociales. Aunque bueno, en este cómic todavía no se vislumbra el tema de redes sociales, de internet. Eso es algo más futurista de lo que y ha resultado ser hasta ahora más tener una influencia más grande en la sociedad humana
de lo que jamás se pensó, lo que es la internet, lo que son las redes sociales, la interacción, que seguramente es la que está pudiendo, es la que está dando a la posibilidad de la creación de todas estas software de inteligencia artificial que pueden charlar y pueden tener una conversación realista con una persona. Ya por el tema de las redes sociales, porque el robot toma todas esas patrones de conversación de las redes sociales y eso se pasa a un programa y entonces el robot es capaz de saber cuáles son las respuestas más humanas para dar y para ofrecer a determinadas preguntas. Entonces, todo ese tema de chat con robots se hace posible gracias a las redes sociales. Gracias a que estamos todo el día, como por ahí veía en un video, que los chinos están todo el día trabajando, mientras que los occidentales estamos todo el día charlando en las redes sociales y peleando y teniendo conversaciones y discusiones estúpidas, decía el tipo por aquí en un video. Que por eso China va a ser la gran superpotencia, que no sé qué, eso no es ningún secreto lo que el señor decía ahí, pero que porque los chinos construyeron un edificio de 50 pisos en 17 días, que no sé qué, un hospital el hospital de Wuhan, que lo construyeron en 10 días, que no sé qué. Entonces los chinos están trabajando mientras que nosotros estamos pendientes de las redes sociales, teniendo conversaciones en redes sociales, discusiones en redes sociales, peleas en redes sociales. Pero todo eso es lo que ha hecho posible la creación de todas estas robots. Bueno, robots no en un futuro, pero por ahora inteligencias artificiales que sean capaces de tener una conversación lógica con un ser humano. Responder a preguntas como si fueran un ser humano, que uno no se dé cuenta de que está uno hablando con un robot o con una inteligencia artificial. Eso va a ser posible gracias, como se vio en la película de Ex Machina, gracias a las redes sociales, que toman todo lo que tú has dicho en las redes sociales y eso se convierte en una red de inteligencia mundial. Y ya en las redes sociales prácticamente se ha dicho de todo. Entonces un robot, una inteligencia artificial, te puede hacer una conversación de cualquier tema. De cualquier tema. Entonces, espero que les haya gustado este video. Charlando Comics es esta sección de este canal. Creo que fue el volumen 4 de esta sección. Hablamos del hombre máquina. El hombre máquina, aquí está. Un personaje que recuerda a Vision. A Ultron. De hecho, acá hay un cómic cuando pelea con Ultron. A Iron Man. Pero este es un personaje diferente a todos esos personajes. Tiene su propia personalidad, tiene su propio corazón de robot. Es la dicotomía, no, la paradoja. La paradoja como un robot sin corazón puede tener más corazón que un ser humano. Como un robot puede sentir más emociones que un ser humano, más bondad. Puede sentir bondad, puede ser bondadoso, puede ser bueno. Puede sentir la crueldad de un ser humano y tratar de hacer justicia. O sea, esas cosas son paradojas. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a este canal si les interesa este tipo de contenido más filosófico. Amigos zombietubers, queridas zombietubers, suscríbanse. Es la única forma de ayudar al canal, es la única forma de que el canal obtenga ayuda, porque no hay cuentas bancarias, aquí, no hay Patreon, no hay OnlyFans, no hay nada de eso. Lo único que hay es este canal. Así que suscríbanse y hasta la vista.